Hola amigos. El crossover vendido oficialmente solo podía tener motores de gasolina V6 de 2,0 litros, 147 CV, 2,4 litros, 170 CV y 3,0 litros, 220 CV, bajo el capó. En Europa, casi el 80% de los Outlander 2 están equipados con turbodiesel. Se trata básicamente del 2.0 DIDE 140 CV, desarrollado por Volkswagen hasta 2010. Menos habituales son los coches con el motor diésel francés Peugeot Citroën 2.2 DIDE 156 CV o el propio 2.2 DIDE 177 CV. Sin embargo, la cooperación franco-japonesa también tuvo un resultado más profundo. El Citroën C-Crosser y el Peugeot 4007 son versiones rediseñadas del crossover japonés. Los motores de gasolina del Mitsubishi Outlander 2 no pueden ofrecer la perfección económica de un motor diésel. Y con un alto kilometraje surgen desventajas características. En primer lugar, se trata de un aumento en el consumo de aceite después de 200-250.000 kilómetros debido al envejecimiento de los sellos de los vástagos de las válvulas y la aparición de anillos raspadores de aceite. Además, en el caso del 2.4, la junta de la tapa de la válvula tiene fugas y en el 3.0, la propia tapa de la válvula se agrieta. En V6 de gasolina también puede aparecer aceite en la zona de la válvula MIVEC. El mecanismo de distribución de gas para gasolina 2.0 y 2.4 es de cadena. La cadena dura mucho tiempo. La holgura de las válvulas se ajusta seleccionando empujadores. Sin embargo, esto normalmente no es necesario. En un motor de 3 litros, la correa de distribución es accionada por una correa con un intervalo de sustitución recomendado de 60.000 kilómetros. El mecanismo de las válvulas de escape en el 3.0 V6 está equipado con compensadores hidráulicos y las válvulas de admisión se ajustan mecánicamente, mediante una tuerca. El 2.0 DIDE no es otra cosa que el 2.0 TDI-PD desarrollado por Volkswagen. Mitsubishi Outlander recibió un motor alemán con la marca BSY, cuya característica distintiva es la presencia de un filtro de partículas. Para reemplazar un filtro obstruido, podemos recomendar productos de Bosal o Starline. Aquí, como en los coches alemanes, hay defectos en la culata y problemas con los inyectores de la bomba. En el primer caso, el mal funcionamiento está indirectamente indicado por una disminución en el nivel de anticongelante en el tanque. Las averías del turbocompresor se deben principalmente a errores de funcionamiento, en particular, al uso de un tipo de aceite inadecuado o a su mal estado debido al retraso en el periodo de sustitución. Cualquier mecánico puede manejar una tubería que se cae de un turbocompresor. Si lo hace bien, el problema no volverá a ocurrir. Otra opción es sustituir la tubería por una modificada. El 2.2 DIDE francés no es más que un DW12. Hasta 2010, cumplía con los estándares Euro 4 y tenía la designación 4HN, y luego Euro 5 y el índice 4HK. A diferencia del 2.0 DIDE alemán, es más silencioso y tiene mayores prestaciones. Es cierto que los propietarios suelen quejarse de problemas con el filtro de partículas. Para el funcionamiento del filtro de partículas se utiliza el aditivo Eolis, que requiere un reabastecimiento regular, aproximadamente cada 120.000 kilómetros. En terrenos accidentados, es bastante común que el depósito de líquido del filtro de partículas diésel se dañe si se coloca demasiado bajo. En climas fríos, los propietarios de Outlander con motor diésel francés se encontraron con el congelamiento del filtro de combustible, es decir, formación de parafina. Posteriormente, Mitsubishi comenzó a ofrecer como opción una carcasa de filtro de combustible modificada con calentador eléctrico. Pero todas estas son cosas menores en comparación con las fugas masivas de aceite debido a un sistema de ventilación del cárter obstruido. Por experiencia, la limpieza no produce el efecto deseado, por lo que es mejor sustituir los elementos obstruidos. Además, a medida que aumenta la presión del cárter, aumenta el riesgo de que entre aceite en el sistema de recirculación de gases de escape y la consiguiente obstrucción del filtro de partículas. El segundo problema se refiere al accionamiento de la bomba de inyección Bosch. Está conectado a un árbol de levas a través de un engranaje intermedio. Desafortunadamente, a veces se rompe, lo que puede provocar incluso daños en el árbol de levas. Afortunadamente, el problema no ocurre con frecuencia, incluso cuando el kilometraje supera varios cientos de miles de kilómetros. Otro problema poco común es una válvula de admisión atascada. Esto daña la parte inferior del pistón y dobla la válvula. El 2.2 DIDE MIVEC, desarrollo propio de Mitsubishi, que apareció después del rediseño, es un motor completamente diferente.
Está equipado con un sistema exclusivo de sincronización variable de válvulas y control de elevación de válvulas. El turbodiesel con índice 4N14 tiene una relación de compresión relativamente baja de 14,92 puntos 1. Impresiona por su fiabilidad y tiene un menor consumo de combustible que la unidad francesa de 2,2 litros. Sin embargo, el motor es muy molesto y produce un fuerte traqueteo. Los mecánicos ni siquiera tienen que girar la cabeza para saber qué tipo de modelo ha llegado al taller de reparación. A diferencia de otros motores diésel, la unidad japonesa requiere comprobar el juego de válvulas cada 45.000 kilómetros. El procedimiento es bastante complicado. Para hacer esto, retire los inyectores del cabezal del bloque. Pero esto también tiene sus ventajas. Como sabe, las juntas de los inyectores se desgastan con el tiempo, lo que provoca la entrada de diésel en el aceite, el deterioro de las propiedades lubricantes y el desgaste del motor. Y como las juntas se cambian después de cada desmontaje de los inyectores, aquí no se producen tales problemas. Es peor cuando se trata del sistema de emisiones de escape. La regeneración del filtro de partículas se produce gracias a una porción adicional de combustible diésel. Como resultado, podría entrar en el aceite. El problema afecta principalmente a quienes viajan con frecuencia a distancias cortas. Lo que pasa es que el proceso de regeneración nunca llega a su fin. Posteriormente, Mitsubishi buscó reducir las consecuencias dañinas cambiando el algoritmo de funcionamiento. Pero esto se aplica a los coches de próxima generación fabricados después de 2012. El V6 de 3 litros utilizaba una transmisión automática clásica. Con gasolina de 2,0 y 2,4 litros, además de la mecánica, se instaló una CVT de variación continua. Los motores diésel se combinan con una transmisión manual de 6 velocidades. La transmisión automática de 6 velocidades Hatco JF613 demuestra una confiabilidad envidiable. El variador puede requerir reparación después de 150-200.000 kilómetros. Al mismo tiempo, hay ejemplares que han recorrido entre 300 y 400.000 kilómetros antes de la primera reparación. El 2.2 D francés de 2010 podría equiparse con un cambio alternativo TCSST semiautomático de 6 velocidades con doble embrague. El robot fue suministrado por Getrag. También proporcionó robots a Ford, PowerShift y Renault EDC, pero SST es muy diferente a ellos. Esta caja funciona rápidamente y se considera confiable, sin embargo, en comparación con la mecánica, su operación es más costosa. Cada 100.000 kilómetros es necesario cambiar el aceite. DAQ-UENNSSTFI. El sistema 4WD le permite seleccionar uno de los 3 modos de funcionamiento mediante un interruptor redondo en el túnel central detrás del selector de marchas. En superficies secas y ligeramente húmedas, solo es suficiente el eje delantero, modo 2WD. El modo de tracción total 4WD se puede activar tanto en parada como mientras se conduce a cualquier velocidad. En este modo, el embrague multidisco transfiere parte de la potencia del motor a las ruedas traseras, pero solo si las ruedas delanteras patinan. El resto del tiempo, el Mitsubishi Outlander XL sigue siendo de tracción delantera. El tercer modo tiene el tentador nombre Lock, que en realidad no se corresponde con la realidad. Incluso si se produce el bloqueo, no es completo. La descripción técnica indica que en este modo se transmite aproximadamente una vez y media más tracción al eje trasero de lo que es posible en 4WD. La cantidad de par transferido es inversamente proporcional a la velocidad. Al superar los 60 km por hora, la transmisión cambia automáticamente al modo 4WD. Sin embargo, el Outlander no está destinado a un uso todoterreno serio, aunque hay que admitir que el crossover se siente bien en terrenos difíciles, incluso gracias a la gran distancia al suelo de 215 milímetros. No olvide que el embrague multidisco se sobrecalienta con bastante facilidad, dejando el coche con tracción delantera durante un tiempo. Y el sobrecalentamiento frecuente afecta negativamente la salud del acoplamiento. Sin embargo, los casos de reparación de acoplamiento son bastante raros. Después de 200.000 kilómetros, es necesario eliminar periódicamente las fugas debajo de los retenes y cambiar los travesaños del eje de transmisión. Y después de 200-250.000 kilómetros, las juntas homocinéticas internas del eje delantero comienzan a provocar vibraciones. El Outlander de segunda generación es un buen coche en términos de fiabilidad. Él no te molesta con problemas. La suspensión es fuerte, pero después de 100.000 kilómetros habrá que tener en cuenta la necesidad de sustituir las puntas de dirección, los puntales y los casquillos estabilizadores, así como los amortiguadores que tienen fugas. Las rótulas y los bloques silenciosos de palancas alcanzan los 150-200.000 kilómetros. Con el tiempo, los pernos y tuercas se pegan, lo que dificulta reemplazar y ajustar los ángulos de alineación de las ruedas.
Después de 180-220.000 kilómetros, llega el turno de los cojinetes de las ruedas. Si los delanteros se cambian por separado, los traseros se ensamblan con el buje. Los frenos son bastante eficaces, pero cuando se conduce de forma dinámica, es mejor pensar en utilizar discos y pastillas de freno de mayor calidad. Los familiares se dan por vencidos rápidamente. La calidad de la pintura de la carrocería del Outlander 2 es media. Pronto aparecen astillas en el capó, que rápidamente se cubren de óxido. En los coches más antiguos, la corrosión suele atacar los umbrales y la parte inferior de los guardabarros delanteros. Paradójicamente, el óxido también devora el bastidor auxiliar delantero y solo en las versiones de 3 litros. Los faros se vuelven notablemente nublados después de 12 a 13 años de uso. En casos raros, el sistema de control eléctrico ETACS falla. Se interrumpe el funcionamiento de los faros y del limpiaparabrisas. El motor de la calefacción a veces falla entre 150 y 250.000 kilómetros. El cable de la columna de dirección tampoco es duradero. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.